Soy Alvariez, soy consultor experto en Marketing Cloud. Yo hoy os voy a enseñar cómo sacar todo el jugo a las analíticas de Marketing Cloud. Como sabéis, las analíticas son muy importantes. Nos permiten saber si un mensaje está siendo enviado, la interacción que está teniendo con los contactos e incluso después una visión mucho más global y poder saber cómo está funcionando una campaña o cómo está funcionando un esquema o un caso de uso. Es por esa razón por la que Marketing Cloud no tiene una, sino tiene varias herramientas que nos permiten saber cómo están funcionando las analíticas. Como podéis ver en la tabla, la primera de ellas, o la más sencilla, son aquellas que están relacionadas con los estudios concretos. En este caso, con email y con el SMS, lo cual nos permite tener una visión muy sencilla, muy simple también, de cómo están funcionando los mensajes lanzados de esos canales. Tenemos también, por otra parte, Journey Builder, que además de ser la herramienta en las cuales se suele enviar las comunicaciones, también nos permite tener una pequeña información de las analíticas que está sucediendo en esa herramienta en concreto, pulsando la actividad y viendo cómo está funcionando. Tiene además de los puntos anteriores la importancia o la cosa que es muy positiva que podremos segmentar por contacto. Así podemos ver cómo está interactuando un contacto en concreto con esa actividad en concreto. Luego ya si queremos ir al siguiente nivel y tener una visión mucho más global, nos tendremos que ir a los reports, ¿vale? Tenemos los Intelligent Reports, los cuales además nos permiten una visión en dashboard, digamos en tableros muy visual, también nos permiten tablas dinámicas y después también la posibilidad de crear un report personalizado que podamos hacer incluso que sea después enviado cada X tiempo a una persona en concreto. Por último, también quiero hablar de las data views, que aunque son unas tablas un poquito más técnicas y que normalmente se utilizan para otras cosas, también pueden ser muy útiles en la parte de las analíticas si hacemos que se exporten a sistemas externos, como puede ser, por ejemplo, un Power BI o un Tableau, y de esta manera podemos tener una visión mucho más específica por contacto y por comunicación enviada de las analíticas de los casos de uso. Esto es, digamos, la visión general. Nos vamos a centrar ya en cada una de ellas en la plataforma. El único punto que quería comentaros también es que las analíticas que tenemos en Marketing Cloud no son iguales para todos los canales. Hay canales como, por ejemplo, el email, que tenemos mucha información. Tenemos si se ha enviado, si no se ha enviado, si ha abierto, si ha hecho clic, qué tipo de rebote ha utilizado. Y otros canales, como por ejemplo el SMS, en los cuales solamente podremos saber si se ha enviado correctamente o no se ha enviado correctamente. Teniendo esto en cuenta, como os he dicho anteriormente, no hay ningún report que sea el mejor, sino que dependerá mucho del objetivo que tengamos. Vamos a la plataforma y veremos un poco qué podemos sacar de cada uno de ellos. Me meto en Marketing Cloud y como os he comentado anteriormente, la principal actividad o las primeras actividades que podemos tener en la parte de analíticas es la que está relacionada con los canales. En este caso me voy a Email Studio y a la parte de email. Aquí podremos ver reports muy sencillos, pero que nos permitirán saber si están saliendo o no están saliendo las comunicaciones de email. Me voy a tracking, me voy en este caso, por ejemplo, a un journey y voy a coger una versión. Aquí podremos ver todos los emails que están relacionados con ese journey. Voy a seleccionar uno de ellos y nos aparecerá la información de, oye, este email está siendo enviado correctamente, cuántas personas lo están recibiendo, cuántas personas no lo están recibiendo y después la interacción que está teniendo. Como veis, aquí tengo una pequeña visión del email, ¿vale? En este caso es muy sencillo. También podemos ver que el delivery rate es de un 80% y podemos ver los clics que ha tenido. Si os fijáis, son gráficas pues, casi, digamos, del siglo pasado, pero bueno, nos permiten tener una visión global de lo que funciona. Como veis, muy sencillo, muy rápido, lo único es que no nos permite una gran personalización. Por lo tanto, cuando queremos saber si un email en concreto está siendo enviado o no está siendo enviado o si ha habido algún problema, como esta plataforma nos permite tener una visión global de todos los SMS o todos los emails, perdón, que están enviando, podremos tener la información y saber si la comunicación está saliendo. He dicho SMS porque también en Mobile Studio, en Mobile Connect, tenemos la posibilidad de tener una visión global muy sencillita de cómo están saliendo los SMS en ese caso, ¿de acuerdo? Ya os digo que principalmente se están utilizando para saber si esos mensajes o un mensaje concreto se ha salido correctamente y si está teniendo, digamos, un engagement planificado. Si queremos hacer una cosa más personalizada, tener un poco más de información, me tengo que ir a Journey Builder. Journey Builder, además de enviar las comunicaciones y de poder hacer todos los flujos que deseemos, tenemos la posibilidad de poder saber las analíticas de los mismos. En este caso, me voy al mismo journey que he visto anteriormente, me voy a ir incluso al mismo email que hemos visto anteriormente y vamos a ver qué información tenemos, qué analítica tenemos.
Como veis, en este caso tenemos la posibilidad de segmentar por periodo de tiempo. Vamos a poner todo el tiempo para poder tener la visión, ¿vale? Y aquí tengo la información que teníamos anteriormente. Si queremos hacer algo más, podemos ir a View Details. Aquí podemos ver la información que hemos visto anteriormente, pero tengo más información. Puedo llegar a saber, por ejemplo, cuál es el link concreto que tiene más aperturas y también qué link tiene más clics. Y también podemos ver qué es lo que ha sucedido por contacto, ¿no? Vamos a imaginar aquí, por ejemplo, que tenemos un contacto que se llame contacto 1, ¿vale? Y va a poner el periodo de tiempo que sean las últimas 12 horas. Así podemos ver si ese contacto 1, que es el contact key, ha recibido o no ha recibido la información. Aquí tenemos todos los contactos, ¿vale? Y aquí podemos ver cuál de esos contactos me ha hecho clic. Si os fijáis, solamente estos 4 contactos son los que ha hecho clic. Y podemos llegar a saber también incluso si ha habido algún bounce, si ha algún vídeo rebote, por ejemplo, contactos que os he dicho anteriormente, o si ha habido algún subscribe. En este caso no ha habido ninguna subscribe, o espero que no haya ninguna subscribe, pero si os fijáis podéis llegar a saber eso. Si este contacto en concreto, oye, no ha recibido ninguna comunicación, o este contacto se ha quejado de, oye, no he recibido el email y realmente vemos que incluso ha interactuado con las comunicaciones, ¿de acuerdo? Así que es muy interesante porque no solamente vemos cómo están funcionando eh, las comunicaciones desde el punto de vista del engagement, sino que podemos llegar incluso a saber información del contacto y su relación con la analítica, ¿de acuerdo? El único punto que vamos a ver negativo en este caso es que, bueno, además de no poder exportarse, es que si queremos ver cómo están funcionando todos los emails de este journey, tengo que ir uno por uno sacando toda la información, lo cual es un poco contraproducente, ¿no? Entonces, si queremos llegar a tener una información global de cómo están funcionando todos los emails en todo el periodo del tiempo, me tengo que ir a otra herramienta. Esa herramienta son los reports. Tenemos realmente dos reports. El reports clásico, ¿vale? Que podemos encontrar allí en la parte de Analytics Builder, es bastante, digamos, sencillo, bastante antiguo y de hecho está bastante deprecado. Lo que nos permite ver es unos catálogos de reports que ya están prefijados, es decir, no se pueden personalizar y que realmente solamente son útiles en el caso de que me interese mucho ese punto. ¿Vale? Por ejemplo, sí que pueden ser útiles para, por ejemplo, hacer una comunicación y ver cómo están funcionando las analíticas del journey en concreto de esa comunicación que se ha enviado, ¿de acuerdo? Pero para otro tipo de informaciones realmente no es tan interesante y además se suelen exportar en un Excel que tengo que después abrir. Por lo tanto, nos vamos directamente a la parte de Intelligent Reports, que es la nueva funcionalidad extraída de la antigua Datorama, en la cual nos permite tener una visión mucho más interesante, mucho más visual, incluso mucho más detallada de los reportes de analíticas que podemos tener con Marketing Cloud. En este punto tenemos como tres pestañas principales, los dashboards, que serían pues, los tableros principales, pivot tables, que son, digamos, las tablas dinámicas, ¿vale? Y también tenemos la parte de los reports. Si os fijáis, aquí tenemos una pequeña visión de cómo están funcionando los emails de manera general, ¿de acuerdo? Pudiendo llegar a segmentar incluso por el periodo de tiempo y después incluso por business unit o campaña. En este punto es muy interesante y muy importante también taguear todas nuestras comunicaciones con una campaña para de esta forma poder llegar a segmentar. Si os fijáis, tenemos la parte de emails, tenemos la parte de push, es decir, la parte relacionada con la aplicación, también in-app relacionada con la aplicación y también tenemos la parte de WhatsApp. La parte de SMS se nos queda un poquito colgando y para tener información de este canal deberíamos utilizar o los reportes de Journey Builder que hemos visto anteriormente o los reportes de DataViews que veremos posteriormente. Una vez visto, digamos, los dashboards, que es una visión un poquito general, nos vamos a otra parte que puede ser un poco más interesante, ¿no? Las tablas dinámicas. Este tipo de analítica nos permitirá segmentar de acuerdo a lo que queramos. Vamos a ir directamente a una, bueno, podemos crearla desde cero o ir directamente a una analítica que ya hemos creado. Me voy a la parte de tablas dinámicas y, por ejemplo, aquí lo que he seleccionado es, oye, me gustaría saber primero el journey name, ¿vale? Y después también me interesaría saber la actividad. De esta manera podría llegar a saber, oye, qué es lo que se ha enviado, cómo está funcionando y después la información. Aquí, por ejemplo, tengo los values, los valores que estoy cogiendo. Vamos a añadir algún valor que me interese más, que esté relacionado más con la parte de email. Por ejemplo, vamos a decir que me interesa saber los email bounce. Y si os fijáis, la propia tabla se va recalculando dinámicamente. Así podré llegar a saber además cómo están funcionando. Voy a moverlo de hecho
para que tengamos primero los bounds y después cuáles de esos bounds son realmente hard y vemos que no hay ninguno. Aquí, como os digo, es bastante útil y bastante interesante para saber cómo están funcionando las informaciones. Voy a poner, de hecho, los opens, clics y bounds. Si os fijáis, es totalmente dinámico y podremos llegar incluso a segmentar. Es decir, podemos añadir aquí algún filtro de, oye, en vez de postrarme todos los journeys, quiero que me añadas un filtro en el que puede ver, pues, digamos, la información relativa solamente a un journey. Vamos a seleccionar justamente eso. Va a coger los journeys. Aquí tenemos el journey name. Y aquí puedo seleccionar si quiero algún filtro o no quiero ningún filtro. Eh, ta, 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 Contains. Save. Y si todo ha salido bien, solamente vemos, si os fijáis, el filtro que nos permite ver el Journey Analytics que estábamos viendo anteriormente. Aquí los datos son un poquito agregados, y además de todas las versiones, podríamos incluso llegar a segmentar por la versión que tengamos, y esto nos permite tener una visión general de cómo están funcionando las analíticas del Journey. No solamente las actividades que habíamos visto anteriormente, sino de, oye, cómo están funcionando en general de los 72 envíos que hemos realizado. Ha habido 6, bueno, 6 clics y después 20 rebotes. Vamos a guardarlo y ya tenemos la tabla dinámica que teníamos anteriormente. El siguiente punto, después de ver los dashboards y los pivot tables, sería la parte de reports. La parte de reports nos permite tener una información extrapolable y que podamos incluso exportar a diferentes informaciones. Vamos a crear uno nuevo desde cero. De aquí podríamos llamarle, vamos a ponerle report de analíticas. Podría hacer varias formas. Podría exportarlo de formato Excel, lo más visual, CSV, si queremos después exportarlo a otros data lakes. Incluso podemos seleccionar una pivot table que ya tengamos creado anteriormente. Por ejemplo, puedo llegar a seleccionar la pivot table de campañas, ¿vale? O de la campaña que tengamos anteriormente y hacer que funcione ya directamente sin necesidad de siquiera de crear el report. Es decir, ya tengo la tabla dinámica y con esa tabla dinámica que he creado anteriormente la cojo. En este caso vamos a crear un report desde cero, vamos a coger un CSV, ¿vale? Y lo que hago es exactamente como he hecho la tabla dinámica, voy a configurar la información que me interesa. Aquí puedo decir las dimensiones que quiero que se saquen, por ejemplo, el nombre de la audiencia, después también quiero que se me saque la información de la actividad del nombre y, digamos, el nombre del journey. Puedo también, por ejemplo, segmentar por filtros o poner después las variables que realmente me interesan. Vamos a decir que me interesa saber el open rate y el click rate, ¿vale? Además, podemos hacer después, digamos, reportes o opciones más avanzadas en los cuales puedo indicar que quiero que tenga un header o que no tenga un header. Y después, si quiero encriptarlo para que solamente sea específico para nosotros y no tengamos problemas de que, oye, son datos sensibles y que se puedan ver de forma global, puedo incluso encriptarlo. Aquí tengo la parte de hacer el reporting, ¿no? Agendarle el reporting y puedo llegar a segmentar de, oye, quiero que este reporte sea diario, quiero que sea semanal y, por ejemplo, qué método de delivery quiero. Vamos a poner, por ejemplo, los principales, que suelen ser o Azure o después Cloud Storage, el FTP, que solemos utilizarlo mucho. O, por ejemplo, yo imagínate que quiero enviárselo directamente al director, entonces hago que envíen al email del director semanalmente los domingos a las 12 de la noche, oye, cómo está funcionando la campaña concreta que nos interesa. Voy a darle a guardar y ya tendríamos nuestro report creado. De tal forma que después esta información se puede utilizar para saber cómo están funcionando las campañas globales. En este caso, como hemos estado segmentando después también por la parte de Journey, podríamos ver como la pivot table anterior, cómo está funcionando el Journey concreto de analíticas que hemos estado revisando. Si os fijáis, Intelligent Report es una herramienta muy potente que nos permite tener tanto reportajes como tablas dinámicas, como dashboard, como una información muy visual. El único problema que tiene es digamos, su no información sobre el canal de SMS y después tampoco tenemos la posibilidad de poder segmentar por contacto. Para poder llegar a hacer eso de una forma un poquito más global, tengo una tercera o cuarta opción, ¿vale? Que eran los data views que habíamos comentado anteriormente. Para tener las data views tenemos que entender qué es una data view.
Una data view es una tabla que el Marketing Cloud tiene ya por defecto, pero que no se visualiza. Para poder sacarla, lo que necesito hacer es una SQL, exportar ese SQL a una tabla que es una data extension, y después hacer cruces entre esas data extension para tener una tabla de extension general y hacer que esa información después se extraiga y se exporte a un sistema externo, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito los puntos principales y aunque es un poco técnico, sí que nos permite después tener una visión muy global y muy específica de los canales de email, de los canales de SMS y después tener esa información además durante los últimos 6 meses. Para poder hacer una data view, exportarla y que después sea transferida, lo único que tendré que hacer es primero coger una query en la cual seleccione la data view que me interese, luego hacer un extract, ¿vale? Y después hacer la transferencia. Con todo esto lo puedo hacer que se guarde diariamente y que se extrapole a un sistema externo o a un data lake que después nos haga que los datos sean un poquito más visuales. Y con esto ya tendríamos toda la información. Si os fijáis, hemos hablado de 4 diferentes métodos para extraer las analíticas de Marketing Cloud y como os he comentado anteriormente, no hay ninguno que sea más específico o cual sea el perfecto, ¿de acuerdo? Todo depende mucho de la información que queramos obtener. Por efecto, si queremos saber si un email se está funcionando correctamente o no está funcionando correctamente, lo que hago es irme directamente a la parte de los email reports o mobile reports para saber si ha tenido una visión rápida de, oye, están saliendo las informaciones. Si quiero después tener una información un poquito más detallada, me voy a la parte de Journey Builder, que también con un clic puedes saber cómo está funcionando esa actividad. Si quiero tener una visión más global del journey en concreto, de cómo están funcionando las campañas, me voy a Intelligent Reports, lo cual me permitirá tener una visión, digamos, más visual, incluso después poder jugar con las tablas dinámicas y hacer que los reportes pueden llegar de forma periódica. Y después, si necesito a lo mejor llegar al siguiente nivel y saber información de los contactos y cómo funciona ese contacto con diferentes campañas a lo largo del tiempo, tendría que irme a la parte de los database. Con todo esto, si os fijáis, tenemos una información muy interesante de las analíticas que podremos utilizar después para hacer casos estratégicos y sacar todo el partido a Marketing Cloud. Si te interesa, sigue leyendo el artículo y muchas gracias por tu atención.